Muy buenos días a todos compañeros y abogados FATSI presentes. El día de hoy les vamos a hablar sobre el surgimiento, evolución y consolidación del derecho del trabajo. Los integrantes de este grupo son Carlos Alfonso Palma Solórzano y mi persona, Brian Alberto Villacreces Borja. Bueno, buenos días a todos. Como dijo el compañero, vamos a ir con el tema. Y el tema de la exposición es surgimiento, evolución y consolidación del derecho del trabajo. Bueno, precisamente lo principal de esta exposición, derecho del trabajo, se entiende como la historia del derecho laboral, como lo importante para entender cómo ha evolucionado por los años este tipo de materia. En sí, habla como que existe lo más importante de la materia es saber cómo ha constatado por pasar de los años la materia también como el derecho laboral. También explicamos cómo ha evolucionado también como en la actualidad. Sabemos que el trabajo es parte fundamental de nosotros y es una necesidad que tenemos que nosotros hacer, que lo hacemos por algo, ¿no? Para llegar a tener esa finalidad de que nosotros podemos hacer algo nosotros llamamos el premio como es recibir el dicho en la parte salarial como el dinero, ¿no? Algo que ganamos cuando nosotros vamos a trabajar. Especialmente hablamos más en sí que el derecho laboral, específicamente hablamos de que es un elemento fundamental, que es la subordinación, siendo que es importante, ya que el trabajador trabaje para el empleador de una forma subordinada. Una de las partes también importantes, hablamos de que el derecho laboral se contempla que tiene una ajenidad, ya especialmente de recursos, son del empleador únicamente, específicamente que es más para él, ya. Lo más importante también es que es la remuneración. Cuando hablamos de remuneración, es el dinero, la plata. La remuneración económica que obtendrá el trabajador por su trabajo al empleador. Bueno, aquí seguimos con las características del derecho laboral. En la actualidad son los más especiales e importantes, como son el trabajo asalariado, que es el prestado personalmente también, por cuenta ajena y en forma subordinada, también a cambio de una retribución económica. Bueno, siguiendo así, vamos a hablar un poco sobre la historia del derecho laboral. En sí, antes de Roma, o sea, en la noción de trabajo específicamente, que era que un prestador en sí, prestador de servicios, trabaja o sea, con objeto, que este último refiriéndose a los esclavos, específicamente. Este de aquí establece que en todo lo producido era propiedad del empleador, siendo esta forma más antigua del trabajo. Bueno, en sí, hablamos también específicamente en en la antigua Roma, que se comenzó a tener nuevas nociones sobre el derecho laboral, debido a que este existía hombres libres, también denominados también como esclavos, que habían ganado su libertad. O sea, este también buscaba arrendar sus servicios a cambio de una remuneración, como dije antes, del dinero, y por lo que ahora se tenía que investigar cómo tratar a esas personas no esclavas al derecho de ese trabajo. Bueno, en sí, la forma que para resolver este inconveniente se creó el locatio conducto operarum y el locatio conductio operis. En sí, esto significa que se diseñó el contrato conductio operarum en que se debía la obediencia a los empleadores. Ya, y otra era eh, que esta consistía en dar uso económico a sus tierras, básicamente, ¿no? A sus terrenos, a cambio de una remuneración. Bueno, también seguía la parte de que decía que también apareció el otro contrato que era locatio conductio peris, en cual se refería a la tarea más específica de los artesanos. Uno de los ejemplos es hacer un mueble o un arma, específicamente, ¿no? Ya, bueno, en esta etapa tiene ciertas características. La genuidad del resultado del trabajo, la retribución por el servicio prestado, el trabajo esclavo también. Y las nuevas y excepcionales formas de trabajo libres, como dije antes, locatio conductio operarum, es cuando una persona que opera y maneja económicamente la tierra de una persona. Y el locatio conductio operis se refiere a hacer cosas artesanales como por ejemplo los muebles. Bueno, aquí hablamos un poco sobre el feudalismo, pero antes de eso, en sí el trabajo antes, hubo unos cambios específicamente que hasta la edad de la baja edad media, ¿no? Específicamente, este aprovechaba que en donde el feudalismo reinaba en la sociedad en que o sea, él existía el señor feudal y el siervo, ya, y esto siendo que los siervos lo que tenían sumisión absoluta en general, ¿no? Sumisión absoluta y la que esta era hacia el señor feudal y este a cambio le daba o sea, que le daba la protección. Bueno,
Y ahí fue que llega el feudalismo o sea, cuando llegó el feudalismo iba desapareciendo. Y ahí la sociedad europea comenzó a tener cambios en los mercados, específicamente, y demás. Por lo que ahora había una nueva forma de trabajo requerido, en la cual eran los talleres artesanos. Bueno, también era que decían que era también común establecer que los oficiales decidieran fundar específicamente o sea, los propietarios llevar a mantener un taller para que ellos hagan una competencia ante otros talleres antiguos, específicamente. Ya, en este taller también estaba el maestro, quien se encargaba de dirigir todas esas, en las cuales también eran las oficinas, en las cuales eran recibir un salario por su trabajo ante estos maestros. Y esto siendo una nueva forma, específicamente la forma de trabajo, o sea, el salario del que ellos reciben el dinero. Ya, también están los talleres, que también eran los aprendices, especialmente, y en la cual aspiraban a ser aprendices y ser oficiales. Ya, otra era también, eran común que los oficiales decidieran fundar esos propios talleres, pero en la cual eran para ellos tener su mejor estilo de vida, por decirlo así, en la cual es generando una competencia entre los antiguos talleres o sea, y los nuevos también. Otra cosa también eran los nuevos maestros, los nuevos que se organizaron con el fin de esto de monopolizar el mercado y que esto no permiten que haya nuevos talleres, formando así los primeros gremios. Y junto con esto los oficiales también los oficiales formaron una organización que se le puede considerar como protosindicatos, y estos de aquí eran en que se buscaban mejores condiciones de trabajo específicamente. O sea, que estaban rodeados de esas personas. Bueno, ahora continuamos con el capitalismo y surgimiento del derecho del trabajo. Y bueno, con el avance de las nuevas innovaciones técnicas en los trabajos, vendría un nuevo inconveniente, que vendría siendo un poco que estas nuevas formas de trabajo eran mucho más efectivas, por así decirlo, automatizadas. Entonces, lo que vendría siendo es que los trabajadores pasaban a un plano más, ya no eran tan esenciales en el trabajo, sino que eran parte de lo que vendría siendo un elemento de la parte de la producción. Entonces, esto de aquí lo que traería, como siempre en los cambios en los cambios en el ámbito laboral, lo que traería sería que los empleadores comenzarían a tener cambios en la forma de tratar a sus empleados. Por ejemplo, ahora tenían ciertas incomodidades en la hora de derecho laboral. Ahí sí el otro diapositiva. Estas eran que los bajos salarios, largas y agotadoras jornadas de trabajo, precarias condiciones de seguridad e higiene y alta mortalidad de la mano de obra, en particular los niños y las mujeres. Este de aquí nos explica cómo cambia esta forma de, cómo cuando el ámbito laboral cambia, cuando se agiliza el mercado, que viene siendo mucho más fuerte, más rápido, y se producía de una manera mucho más fuerte el dinero, por así decirlo, los empleadores comienzan a tratar a los empleados como ya no eran tan importantes de una forma diferente. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ir con la evolución del derecho de trabajo. Primero tenemos varias etapas, que estas vendrían siendo de la mano con la Revolución Francesa, que vienen siendo el avance de los derechos, que me ha reconocido. Bueno, aquí tenemos un poco lo que vendría siendo la etapa de la prohibición, la prohibitiva, que este de aquí tuvo como autores principales los sindicatos que estos de aquí tenían trabajadores, que ellos eran los que querían un cambio en sus condiciones laborales. Entonces, esto de aquí, el Estado lo que hacía era decir que no, que no les iban a dar este tipo de tratos, se rehusaban a dar este tipo de tratos, y por eso se les imponían sanciones y eran reprimidos. Este movimiento de los sindicatos y todo lo demás era reprimido. Hasta que llegamos a la etapa de la tolerancia, en donde, en esta etapa, los estados, cuando ya los sindicatos, los trabajadores comenzaban a presionar demasiado a lo que vendría siendo el Estado, ellos se dieron cuenta de que les convenía más darles mejores beneficios a ellos que tenerlos así de esa manera que no producían, habían este, guerras, o sea, algún tipo de manifestaciones. Entonces, por eso no les beneficiaba ningún tipo de. Entonces, lo que hicieron fue darles ciertos derechos, quitarles las sanciones, pero no había nada reconocido. Bueno, entonces de esta etapa pasamos al reconocimiento, en donde ya se comienza a reconocer de una manera mucho más fuerte lo que vendrían siendo los derechos laborales.
siendo ciertos derechos reconocidos como por ejemplo la jornada mínima, el salario y la prevención de los accidentes laborales que eran muy conocidos en esa época. Bueno, continuamos. Luego seguimos con la constitucionalización e internacionalización del derecho del trabajo. Aquí tenemos dos constituciones que vendrían siendo pioneras en lo que vendría siendo el derecho constitucional y que vendrían a internacionalizar el derecho del trabajo. Tenemos la Constitución de Querétaro, México, de 1917, y la Constitución de Weimar, Alemania, de 1919. Como ya lo dije, estos fueron pioneras en lo que vendría siendo derecho nacional, y estos de aquí se expandieron en todo el mundo, primero por Europa y después por Latinoamérica. Y esto de aquí sería muy beneficioso porque esto de aquí vendría siendo una época mucho más moderna, 1917, 1919, y entonces aquí vendría a haber una preocupación más fuerte de los estados por los derechos de los trabajadores. Ya los estados tenían más preocupaciones. Y es por esto que se forma la Organización Internacional del Trabajo, en adelante conocida como la OIT, que fue creada en 1919, siendo esta muy importante para los derechos de los trabajadores en el ámbito internacional, porque esta de aquí fue, fue es conocida actualmente como el principal órgano productor de normativa internacional de trabajo. Por lo que esta de aquí vendría siendo como la que regula a los estados y justamente como estaba diciendo ahora entre sus competencias, esta de aquí tiene la recomendación y los convenios internacionales. Esto de aquí lo que buscan es regular a los estados, como ya he mencionado, a un mínimo de protección en los derechos laborales. O sea que lo que busca es que en el derecho interno que se cambie un poco lo que vendría siendo el panorama de los derechos laborales. Cambiar en el estado en que está el miembro los derechos laborales. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros subimos un derecho laboral a la Constitución? Tenemos la alta valoración de los intereses tutelados por el Estado sobre el trabajo, sobre el derecho de trabajo, su intangibilidad por las normas legislativas, la consideración de ciertos derechos laborales como fundamentales y desde una perspectiva funcional, tales como constitucionalizados, operan como límite a las tendencias reguladoras. Ya. Bueno, aquí tenemos un poco la internacionalización, que ya hablé un poco sobre esto, que vendría siendo con los países fundadores como México y Alemania. Aquí tenemos que los gobiernos, ante esta preocupación, ya comienzan a hacer nuevas organizaciones, como por ejemplo la OIT, y este de aquí regula en el derecho interno de los estados que son miembros. Sí, Bueno, aquí tenemos un poco de la flexibilización del derecho del trabajo, y esto es que aquí lo que se busca es buscar ciertas fallas en lo que vendría siendo el derecho laboral y así buscar cómo arreglar estos inconvenientes que ya se tienen. Y bueno, cuáles son la modificación del derecho de trabajo, cuáles son esta flexibilización que lo motivó, el triunfo del neoliberalismo, la transformación del trabajo que migró de las grandes industrias al sector de servicios, el retroceso del Estado nuevamente hacia el extensimiento de las relaciones laborales, que es algo muy importante, y las innovaciones tecnológicas que hicieron inútiles ciertos tipos de trabajo, y la descentralización productiva que selló la desaparición de las grandes industrias. Esto de aquí vendría siendo muy importante porque a veces también existen ciertos retrocesos en lo que vendría siendo el derecho laboral, y esto de aquí lo que busca es arreglar esos problemas. Ya. Aquí tenemos, por último, la declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios de derechos fundamentales en el trabajo. Y bueno, pues este de aquí vendría siendo un problema, como ya fue mencionado anteriormente, que en la década de 1990 ya había cierta preocupación con la situación de los trabajadores, porque, como ya se sabe en la actualidad, sobre todo ya en las épocas muy modernas, como por ejemplo 1998, ahí cambian demasiado la forma de trabajo, la forma de trabajo, las empresas comienzan a competir de una manera muy desenfrenada, y esto de aquí lo que hace es vulnerar ciertos derechos de los trabajadores. Entonces, lo que la OIT hizo fue imponer ciertas formas de prevenir estas vulneraciones. Y aquí tenemos que hizo dos cosas. Tenemos la primera, que es que todos los Estados miembros de la OIT que se comprometieron a cumplir con lo que firmaron, tienen que hacer estas regulaciones como de forma fundamental. O sea que ya no era solamente algo legislativo, sino que era fundamental que lo cumplan. Y es que habían estados que son miembros de la OIT que a veces no cumplen
no firman, no ratifican ciertos convenios, y entonces lo que se busca con ello es que lo principal que tiene la OIT sea respetada, promovida y hacer realidad en la Constitución. O sea, todo lo que está en la Constitución de la OIT, que es el respeto a los trabajadores, promover el derecho de los trabajadores, sean escuchados, sean promovidos por el Estado, ya que son miembros de la OIT. Listo, gracias. Muchas gracias a todos.